¿Es la ofrenda del domingo un mandamiento? Y había explicado que esta lección la preparé a raíz de algunos expositores hermanos dentro de las iglesias de Cristo que dicen que no es mandamiento. Como bien dijo, como bien señaló ayer nuestro hermano Mario, es con el fin de disponer de las ofrendas para usarlas en lo que plazca, menos en lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, es importante que estemos preparados. Además, fue un hermano antes, un hermano americano, norteamericano, quien expuso el tema de la colecta. Y cuando nuestro hermano Pablo compartió el video por redes, hubo críticas, señalamientos precisamente de parte de los que se oponen a las colectas u ofrendas como mandamiento de Dios para la iglesia cada primer día de la semana. Era necesario, pues, entonces que se diera una lección al respecto. Muchos de ustedes y otras personas que se benefician de esta plataforma y también luego de las posteriores grabaciones que hace nuestro hermano Pablo y las sube a las redes, van a ver esos comentarios. De hecho, no me parece a mí necesario borrar los comentarios para evitar ese tipo de situaciones, sino al contrario. Lo bueno es exponer esas dudas, exponer esos temas que se presentan, esas controversias que suelen haber a raíz de estos temas, ¿no? ¿Es la ofrenda del domingo un mandamiento? Hoy es nuestra segunda parte y vamos a ir al tema que les dije que se iba a continuar para el día de hoy, el cuarto punto, la necesidad de fondos para hacer la obra de la iglesia. A estos opositores de la ofrenda dominical o colecta, se les pasa por alto también, mis hermanos, que la iglesia tiene una obra que llevar a cabo, una obra que realizar y que para poderla realizar necesita fondos de dinero para poderla llevar a cabo. ¿Cómo se recogen? ¿Cómo se hacen? No está a la libre determinación de los miembros de la iglesia el establecer cómo se van a recoger esos fondos, qué día lo van a hacer, qué cantidades, no. No, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, dice Efesios capítulo 5, versos 25, del 23 al 25, y esta ilustración que hace ahí la escritura claramente nos muestra que si somos el cuerpo, debemos estar sujetos a Cristo en todo aspecto. No tenemos pues libertad de determinar las cosas. Eso le corresponde entonces a la cabeza. También Colosenses 3, verso 17 dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo debemos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Frase que significa hacer las cosas según la autoridad de Jesucristo. De manera pues que no hay razones para que la iglesia o la iglesia no tiene libertad de decidir cómo va a recoger fondos, sino que el Señor ha mostrado cómo hacerlo en su palabra. Ahora, se había explicado ayer que el caso de Primera de Corintios capítulo 16, estos opositores lo muestran como una ocasión, una circunstancia adversa que hubo en la iglesia de Jerusalén y que entonces Pablo de buen corazón trató de recoger fondos por parte de otras congregaciones como la de Corinto y las de Galacia para ayudar a esos hermanos necesitados. Dicen entonces que como fue una ocasión, fue una situación circunstancial, una vez culminada o acabada esa urgencia en los miembros de la iglesia de Jerusalén, entonces eso quedó abolido, eso pasó a la historia y la iglesia no tenía por qué seguir recogiendo fondos. Por ahí venía entonces el argumento de ellos, cosa que ayer en gran parte fue refutado, fue objetado y mostramos, expusimos la doctrina bíblica respecto a las ofrendas o colectas. Hoy vamos a mirar que adicionar más la necesidad de fondos
para hacer la obra de la iglesia. Y vamos a dirigirnos a estos argumentos opuestos a lo que enseña la Escritura. Vamos a examinar estos argumentos a lo largo de nuestra exposición. En primer lugar, dice, la misión de la iglesia es adorar a Dios cuando se reúne y lo puede hacer en una casa. No es necesario recoger fondos de ningún tipo. Se oponen a que la iglesia pague locales para reunirse, se oponen a todo tipo de recolectas que se hagan en la congregación y dicen que en el momento en que se presente una necesidad, simplemente los cristianos se deben meter la mano al bolsillo y ayudar al hermano que esté padeciendo necesidad. Es decir, no practican la ofrenda cada domingo, cada primer día de la semana, con esta argumentación de que la misión de la iglesia es adorar a Dios cuando se reúne y que lo puede hacer en una casa. Y bueno, hay ejemplos bíblicos que se reunían en las casas, pero concluyen, no es necesario recoger fondos de ningún tipo. Estos comentarios están por las redes sociales y los he recopilado para abordarlos en esta lección. Segundo argumento que vi por ahí, por redes, ¿no? Es pecado, observen lo que dicen, es pecado que los que predican cobren por su trabajo. El predicador debe ponerse a trabajar en un trabajo secular porque no es bien visto ni correcto que viva de la fe. Para este tipo de hermanos es escandaloso que un predicador viva del evangelio, pese a que la escritura dice claramente en 1 Corintios capítulo 9 que el Señor ha ordenado que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Se oponen, bajo qué razonamiento lo desconocemos, hacen ese tipo de afirmaciones a la ligera y tratan de hacerle ver a la hermandad que eso es algo desagradable, que es algo mal visto, y utilizan entonces términos como avaros, embaucadores, falsos maestros, para tildar así a todo predicador que vive del evangelio y que trabaja por la obra y se dedica a tiempo completo por la obra y recibiendo salario de una iglesia o de varias iglesias. Entonces también vamos en nuestra lección, aunque no voy a directamente a decir, a refutar esta porción, la exposición simplemente hará eso, mostrará que eso es un error. Y tercer punto, hasta un audio recibí una vez por WhatsApp y decían o argumentaban que las ofrendas no eran de dinero, que eran semejantes al diezmo en especies. Curioso esto, pero lo han dicho, y también en esta lección, mis hermanos, veremos que eso es un error. Entonces, la lección se titula, mis hermanos, la necesidad de fondos para hacer la obra de la iglesia. Se necesitan fondos. ¿Y cuál es la obra que tiene que llevar a cabo la iglesia? Su misión. Bueno, es triple, una triple misión u obra, ¿no? En primer lugar, a la iglesia el Señor le ha ordenado o muestra en su palabra que debe ser benévola con sus miembros que padecen necesidad. Esto lo enseña la Sagrada Escritura, la obra de benevolencia. La iglesia, reunidos como iglesia, se debe llevar a cabo, se debe practicar. Es voluntad del Señor que esto se practique por las iglesias, la benevolencia. Observemos un texto como ejemplo y que nos expone claramente este principio. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 7, luego del verso 9 al 10 y luego el verso 16, como para ser breves. Ustedes pueden leer en sus casas ahí, en sus lugares, todo el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Y observemos el término con el que comienza este texto. Pablo, dándole instrucciones a un evangelista, Timoteo, y Timoteo enseñando a varias iglesias, y se le dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y sabemos que esa autoridad imperativa, ese mandamiento procede del Espíritu Santo. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles.
La palabra estas cosas involucra todo lo que se va a decir enseguida en el capítulo 5. ¿Qué es lo que debe entonces obedecer, cumplir la iglesia, cumplir los creyentes? En primer lugar, aquellos a quienes se les escribió, a quienes Timoteo enseñó, pero evidentemente eran instrucciones para las iglesias por todas las edades. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Está bastante claro que lo que vamos a leer enseguida, ¿qué son? Son mandamientos del Señor. Versículos del 9 al 10 habla de la benevolencia o la ayuda, el socorro para las viudas desamparadas. Y se dice de la siguiente forma: sea puesta en la lista. Cuando la escritura nos muestra que se hacía una lista para ayudar a viudas desamparadas, esto, ¿qué nos trae a la mente o qué podemos sustraer, inferir de acá? Que las iglesias tenían un orden, tenían un orden, una organización bien establecida en cuanto a las benevolencias. No era pues que cualquier persona, cualquier individuo de la iglesia que dijera yo estoy necesitado, entonces inmediatamente la iglesia tiene el deber o la obligación de tener que darle de sus fondos para solventar lo que a ciertos individuos les parezca que es necesidad. De hecho, a veces algunos salen diciendo que tienen o padecen necesidad, pero son necesidades absurdas, es decir, no son realmente necesidades. Una vez oí por ahí, no sé si sea cierto, pero escuché el comentario de un hermano pidiendo ayuda porque le habían cortado el internet de la casa. Bueno, eso no es padecer necesidad. Pero este texto nos expone ese principio. Sea puesta en la lista. Había una lista, tenían que llevar a cabo una lista. Solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. En resumen, que sea una creyente fiel y que verdaderamente esté incapacitada para poder solventar sus necesidades. Cuando dice que no sea menor de 60 años, se debe a que las menores, en este mismo contexto lo dice, o pueden casarse, y bueno, ahorita en el siglo XXI, se pueden poner a trabajar y solventar así sus necesidades por su juventud, ¿no? Porque todavía pues no están en una edad en la que no puedan realmente hacer nada. La escritura, Dios es bastante sabio y dispuso las cosas de esta manera. No menor de 60 años. Y luego un resto de requisitos o características que se le piden a la viuda que va a ser puesta en lista para ser objeto de benevolencia por parte de la iglesia. Y esto implica una fidelidad perfecta, casi perfecta o perfecta al Señor, que sea consagrada, que sea piadosa, que tenga testimonio de hacer buenas obras, en fin, debe ser un cristiano fiel. Esto que nos dice a nosotros, que un hermano infiel, un hermano que esporádicamente se aparece en la iglesia, asiste con regularidad o poco, o solo aparece cuando está necesitado y quiere pedir ayudas, no debe ser un objeto de benevolencia por parte de los fondos de la iglesia. Bueno, cada hermano a manera individual está en la libertad de hacerlo y si gusta, hágalo, pero la iglesia tiene un orden, Cristo es su cabeza y deja estos principios espirituales que si los de la iglesia son sabios y los analizan, los escudriñan, los aplican a otras situaciones, pues podrán tomar decisiones sabias con relación a la benevolencia. Pero lo que está claro es que, según las escrituras, mis hermanos, las iglesias debían llevar a cabo una obra de benevolencia. Observemos el verso 16, lo que dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, no se vea afectada la economía de la iglesia. Es realmente lo que quiere decir esta frase, no sea gravada la iglesia. ¿En qué sentido? Dice, se refiere a su tesoro.
tesaurizón, vimos ayer esa palabra, un tesoro, su depósito, ¿sí? A fin de que haya lo suficiente, con el propósito de, a fin de, con el propósito de que en su tesoro, en lo que recogen cada primer día de la semana, haya lo suficiente para ayudar a las que de verdad padecen necesidad, a los que en verdad son objeto de benevolencia, a los que carecen de sustento y abrigo, porque dice la escritura que si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con ello, pero los que realmente carecen de esas cosas son objeto de benevolencia, son prioridad en la iglesia para ser ayudados, y entonces la iglesia debe ser cuidadosa. Se le ordena aquí que debe ser cuidadosa en la forma en que administra esos fondos, que tengan cuidado, que no ayuden pues a la ligera cualquiera. Hay una lista, hay unos requisitos, porque si se ponen a derrochar los fondos en cuanta persona diga que está necesitada, pues entonces no va a haber lo suficiente para ayudar a los que de verdad padezcan necesidad. Y tiene que fijarse la iglesia en aquellos individuos que verdaderamente están necesitados. Todas estas cosas que les digo, mis hermanos, son principios que se sustraen nomás de ese texto. Pero observen lo curioso, lo preponderante para nuestra exposición, para esta lección de esta tarde, y es que los opositores de la ofrenda, los que dicen que no es mandamiento, ¿cómo escapan del hecho que este texto muestra claramente que la iglesia tenía un tesoro y que tenía que administrarlo bien y ser cuidadoso con él? Inferimos que la iglesia debió tener un depósito monetario que debía cuidar y administrar bien. Pero ¿cómo tendría la iglesia del primer siglo un depósito monetario si unos hermanos están diciendo que la ofrenda no es mandamiento, que no es necesario recoger fondos? ¿Cómo es que leemos en este texto, 1 de Timoteo 5:7, que se le ordena a la iglesia ser benevolente, pero también se le ordena que debe ser cuidadosa en la forma que aplica la benevolencia? No cualquier viuda, por ejemplo, en este caso, era objeto de benevolencia, sino que había unos requisitos, y todo con el fin de cuidar esos fondos, que la iglesia no sea agravada. Esto no tiene sentido si esa doctrina que nos dice que la ofrenda no es mandamiento y que no se deben recoger ofrenda los domingos y que las iglesias que recogen ofrenda los domingos están en pecado. Si eso fuera cierto, este texto entonces pierde todo su sentido, no tiene razón de ser. Y entonces, ¿cómo explicar que la benevolencia es una obra que el Señor no le pide solamente a la iglesia, manda a la iglesia? Verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. La otra parte de la obra de la iglesia, o lo otro que la iglesia tiene que hacer, su misión es edificarse, ser edificada. Los miembros de la iglesia deben ser edificados. Y aquí en esta parte, mis hermanos, vamos a abordar ese argumento que se opone a que los evangelistas, a que los predicadores, los ancianos vivan del evangelio, reciban salario de las iglesias, de los fondos que las iglesias recogen cada domingo, y que dicen que eso es algo mal visto, que eso es algo negativo, que eso es algo no muy correcto, es injusto. Se sienten vulnerados estos hermanos porque a un evangelista lo sostiene una o varias iglesias de su economía. La edificación es algo que el Señor también ordena a su iglesia, que la iglesia debe llevar a cabo. Efesios capítulo 4 del 11 al 12, y observen cómo es que se lleva a cabo la obra de edificación. Él mismo, Jesucristo, el que ascendió a lo alto y dio dones a los hombres según el contexto de este pasaje, él constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, ministerios que hoy día no están presentes en ninguno, debido a que los dones espirituales cesaron en el primer siglo. Pero bien, considero que eso es una temática que ustedes deben conocer, mis hermanos, y que no es preponderante para esta lección. Pero bueno, lo que sí hay
A otros constituyó ¿qué? Evangelistas. A otros pastores y maestros. A fin, con el propósito. ¿Con qué fin la iglesia tiene evangelistas? ¿Con qué fin las iglesias tienen pastores y maestros? Bueno, a fin de, con el propósito, la voluntad del Señor, los planes de Dios, lo que Él ha dispuesto, lo que Él ha ordenado para su iglesia, a fin de, eso es lo que significa esa frase, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y observen, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor ha establecido en su iglesia, ha constituido en su reino evangelistas, pastores y maestros para que ellos lleven a cabo la labor de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y de edificar el cuerpo de Cristo. Ellos, por medio de sus enseñanzas, de su guía, de sus consejos, edifican el cuerpo de Cristo. Son esenciales entonces los evangelistas, los pastores y los maestros en la obra. Así lo ha ordenado el Señor, porque por medio de ellos es que la iglesia de Cristo en todas partes recibe su edificación, la edificación del cuerpo de Cristo. Pero vamos más allá. Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 4 al 6 dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? En este pasaje, si ustedes leen todo el contexto, Pablo le está haciendo un reproche a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto había sido fundada por el apóstol Pablo. Él mismo lo dice: yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Y ese sembré, ¿qué significa? Sino que Pablo fue quien fundó esta obra local en Corinto. Moralmente, por moral, le debían a Pablo bastante, y Pablo se los reprocha en varias porciones de la primera y de la segunda carta. Pero esta iglesia estaba siendo desleal, desagradecida con el apóstol Pablo, porque estaba ayudando económicamente a otros predicadores, a otros maestros, pero estaba siendo descuidada con aquel que los formó, con el apóstol Pablo. Pablo les reprocha eso. Pablo les reclama diciéndoles: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Qué implica esto? Esto implica que los que predican el evangelio tienen, no, porque es que algunas iglesias hoy día tienen la costumbre de decir con los predicadores, de decirles: hermano, te vamos lo que te estamos dando es una ayuda, somos muy benevolentes contigo. No, en los términos bíblicos, lo que un predicador recibe por hacer la obra del ministerio que Cristo le encomendó es un derecho. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es de recibir el sustento básico. Las iglesias deben proveer a los que predican el evangelio el sustento básico para los predicadores. Luego agrega el apóstol Pablo, verso 5, no tenemos derecho, nuevamente este término, de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Una hermana por mujer. Esto implica que si un predicador es casado, tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, bueno, las iglesias deben proveerle entonces lo suficiente para que él pueda responder por sí mismo, por su esposa y por sus hijos, y se expresa en términos de derecho. Y observen el versículo 6 lo que dice: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? De no trabajar, ¿qué significa aquí? Significa o se refiere a no ocuparse en un trabajo secular, a no ponerse a hacer otras labores para ganarse en la vida, para su sustento, a ocuparse en otros trabajos, sino dedicarse por completo a la obra. Cuando dice derecho de no trabajar,
No es que los que predicamos el evangelio no trabajamos, no trabajamos en trabajos seculares, trabajamos en la casa de Dios, dedicados por completo a la obra de Dios. Entonces, observen que al principio les mostré que uno de los argumentos que se regaron por redes, una de las críticas que hacen los opositores de la colecta o de la ofrenda dominical, es que se ve mal que un predicador gane o viva del evangelio. Bueno, este texto dice todo lo contrario, que él viva del evangelio es un derecho, que el predicador debe ponerse a trabajar en un trabajo secular y al mismo tiempo predicar. Bueno, aquí este texto en el verso 6 dice que tienen derecho de no trabajar. Entonces, ¿a quién creemos? ¿A los opositores de la ofrenda o al apóstol Pablo, que nos expone estos principios en esta porción de la carta a los Corintios? Primera de Corintios, continuamos ahí, capítulo 9, del 9 al 10, y observen lo que dice: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Resulta que en Judea, y hasta el son de hoy en algunas cuestiones de fincas, por acá se ve esa cuestión, cuando ponían al buey a trillar el grano del maíz, algunos acostumbraban a ponerle bozal para que no comiera de lo que estaba trillando, para que les rindiera más el grano, para que tuvieran mayores ganancias. Dios en la ley de Moisés ordenó que al buey que trilla no se le debe poner bozal. Pero ¿por qué Dios daría ese mandamiento en la ley de Moisés? Recuerden, todo lo que está escrito en la ley, en los profetas, en el Antiguo Testamento, era sombra y figura de lo que había de venir. Así que alguna tipología, algún misterio escondido se encuentra en este mandamiento. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Será que Dios ordenó eso porque era un naturalista? Hoy día hay muchos naturalistas y protectores de animales. ¿Era ese el propósito de Dios? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes?, pregunta el apóstol Pablo. ¿O en tipo y figura lo dice enteramente por nosotros, es decir, los que predicamos? Este mandamiento era para hacer ver en tipo y figura que los que predican el evangelio tenían derecho a comer de lo que la casa de Dios produjera. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Observen lo que agrega el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pues por nosotros se escribió esa ordenanza. No tanto porque Dios fuera naturalista, un cuidador de los animales, sino por los que predican el evangelio. Por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Y observen, algunos critican a los que predicamos, a los que vivimos del evangelio, diciendo que cuando pedimos, en especial cuando nos vemos a veces en situaciones difíciles y pedimos ayuda a alguna iglesia, creen que eso es mal visto, que no se debe hacer, que das mala imagen, mal aspecto. Pero este texto dice que cuando uno predica, cuando uno enseña, hay algún tipo de esperanza de recibir algo. Porque con esperanza, pensemos en esa palabra, esperanza, ¿qué significa? Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, y vuelve y agrega, con esperanza de recibir del fruto. Estos hermanos, y observen que esta ley de no ponerle bozal al buey que trilla prácticamente pasa al Nuevo Testamento en el ámbito espiritual. Una ley que se aplicó en el ámbito terrenal con relación a los bueyes sigue vigente en el Nuevo Testamento en el ámbito espiritual. Es decir, no hay que ponerle obstáculos a los que se encargan de predicar tiempo completo y sirven en la casa de Dios de tiempo completo. A los que predican el evangelio no debe haber ninguna oposición para que ellos vivan del evangelio. Es lo que transmite realmente este texto. Estos hermanos opositores de la ofrenda, que dicen que no es mandamiento y que las iglesias que recogen ofrendas cada domingo están en pecado, ¿saben qué están haciendo? Están quebrantando esta ley. Están poniéndole bozal al buey que trilla.
están en pecado con ese tipo de argumentación, porque van en oposición a la voluntad de Dios. Serio el problema en el que se han metido estos que se oponen al mandamiento de la ofrenda. Primera de Corintios 9, verso 12. Observen lo que Pablo le reprocha a la iglesia de Corinto. Si otros participan de este derecho, otros predicadores, otros maestros en Corinto, hasta falsos maestros había en Corinto y los apoyaban. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, sobre la iglesia de Corinto a la que Pablo le escribe, ¿cuánto más nosotros? El apóstol Pablo incluido ahí, que fue el que fundó esa iglesia. ¿Cuánto más nosotros? Pero dice Pablo, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo. La humildad del apóstol Pablo, y sufría. Soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Esto no significa, como dicen los que argumentan contra la ofrenda, que aquí enseña la Biblia que el predicador debe trabajar y no ponerle obstáculo y sacar de las ofrendas de la iglesia un sustento. No, esto Pablo lo decía era porque se había humillado a sí mismo y estaba soportando la injusticia que la iglesia de Corinto estaba cometiendo con él. Esto no tapa para nada el hecho de que los de Corinto estaban siendo injustos con el apóstol Pablo. Así que el que defienda en este caso a los de Corinto está defendiendo una injusticia y está argumentando con base en algo que es injusto, incorrecto, porque lo correcto es que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. ¿Y con qué fin la iglesia sostiene sus predicadores? Ya lo dijimos, es la segunda misión u obra de la iglesia, la edificación. La iglesia recibe edificaciones gracias a que hay evangelistas, pastores y maestros que las nutren, que riegan el evangelio, y gracias a ellos y a la palabra de Dios, pues obviamente la base es la palabra de Dios, es el fundamento, la iglesia recibe edificación. Entonces, es una labor que requiere ¿qué? Requiere fondos de dinero. La iglesia debe recoger fondos para poder llevar a cabo la obra de edificación. Otro punto que toca el apóstol Pablo, primera de Corintios capítulo 9, versículo del 13 al 14. Otro tipo y figura, observen, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, a quienes se refiere el apóstol Pablo aquí? ¿Quiénes son los que él tenía en mente cuando dice los que trabajan en las cosas sagradas? ¿Qué individuos son esos? Eran los sacerdotes levitas. ¿Por qué? Porque enseguida dice, comen del templo, hablando del templo de Jerusalén, el tabernáculo de reunión donde servían los sacerdotes levitas, y luego agrega que servían al altar. Esos eran los levitas, los sacerdotes allá en Jerusalén, que no recibieron heredad de tierra, sino que Dios le dio todo lo del templo para ellos. Y dice Pablo, mostrando una analogía, una comparación, podríamos decir un tipo y figura, mostrando que los sacerdotes levitas que trabajan en las cosas sagradas durante el servicio, el culto del Antiguo Testamento, la religión judaica allá en el templo de Jerusalén, trabajan en las cosas sagradas, ellos comen del templo, y los que sirven al altar, del altar, de eso que se sacrificaba allá, eso no se perdía, sino que ellos lo consumían. De ese altar participaban ellos, tenían el derecho. Pablo, ¿por qué saca a relucir esto? Y vamos a ahondar en esta cuestión para refutar ese pensamiento, esa idea que nos dice que si un predicador vive del evangelio y si recibe salarios de una o varias iglesias, eso es algo muy mal visto, eso deja mala imagen. Vamos a ver que la Biblia muestra todo lo contrario. Eso no es dejar mala imagen. Y nosotros como cristianos, hermanos, a veces no debemos caer en el error de entremezclarnos con esos hermanos que critican y se oponen a que los predicadores vivan del evangelio, porque podemos estar metiéndonos en serios problemas con lo que dice este texto y con lo que es la voluntad del Señor. ¿Cómo era el sustento de los que trabajan en las cosas sagradas? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Cómo eran sostenidos los sacerdotes levitas? ¿Qué dicen las escrituras? Porque Pablo aquí se está refiriendo a ellos.
De manera pues que nuestro deber como cristianos es, bueno, si Pablo pone como ejemplo a los que trabajan en el templo, los que trabajan en las cosas sagradas, debemos investigar cómo era el sostenimiento de ellos para poder más o menos entender el punto al que Pablo nos quiere conducir en este pasaje. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Números capítulo 18, verso 21 nos dice cómo era que ellos recibían sustento. Y dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pablo está colocándole a los de Corinto la ilustración, el ejemplo de los sacerdotes levitas que sirven en el templo y participan del altar, para exhortarlos a ellos a que sean generosos y lo ayuden a él y a Bernabé, y bueno, a los que estaban descuidando. Dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Por qué? ¿Por qué los hijos de Leví recibieron eso? Por su ministerio, por su servicio, por su dedicación a la casa de Dios, porque ellos servían en el ministerio del tabernáculo de reunión. Era justo delante de Dios que de ese templo ellos vivieran, ya que no recibieron tierra. Cuando se repartieron las 12 tribus, a ellos no se les dio porción de tierra, se les dio el templo, se les dio el tabernáculo y todo lo que entrara allá era de ellos. Sigamos leyendo, segunda de Crónicas 31 del 4 al 6, que dice, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová, a la palabra de Dios. Si iba a haber individuos encargados o dedicados a la palabra de Dios, a la ley de Jehová en este caso, pues entonces debían recibir una porción correspondiente ellos por parte del pueblo. Se le mandó al pueblo y habla de mandamientos acá, aunque sabemos que es de la ley, pero vamos a ver que esto aplica en el Nuevo Testamento. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron en montones. ¿Y de quiénes eran esos montones? De los sacerdotes levitas. Y aquí no sucedía como suele suceder hoy en algunas iglesias, que llegaba alguien del pueblo de Israel y decía, uy, no es justo que todos esos montones sean para los sacerdotes, venga, saquen de ahí y denme a mí, y es que se ve mal visto que todos los sacerdotes levitas, vea todos esos montones, esos alfolís, esos almacenes llenos, y solo para ellos, eso es injusto, eso es mal visto, los sacerdotes no tienen por qué ganar eso, venga, hagamos algo, regulemos esta norma y miremos a ver entonces cómo hacemos para que haya igualdad para todos. Algunos tienen esas ideologías hoy día, pero no es la voluntad del Señor. Según este texto, todo era para los sacerdotes levitas. Segunda de Crónicas 31, verso 14, luego del 16 al 18. Observen este. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios. ¿Y de qué más estaba encargado este individuo? De la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Este levita Coré era el encargado de distribuir para todos los sacerdotes y todos los que servían en el templo la porción que le correspondía a cada uno. Cada uno tenía un ministerio en particular, había unos que se encargaban de la oración, otros de los sacrificios, bueno, en fin, habían varios oficios dentro del templo, y este sacerdote levita Coré se encargaba de distribuirles a cada uno la porción que le correspondía. Todos esos montones de los diezmos, de lo que llevaba el pueblo de Israel, los sacrificios diarios también allá al templo, todo esto había alguien encargado de distribuir eso para el sustento de los sacerdotes. Pero sigamos leyendo, miren cómo se sostenían ellos.
a los varones anotados, tenían una lista, anotados por sus linajes, de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos que hacía este levita Coré, distribuía para ellos. Y observen, eran inscritos con quienes, con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud. ¿Por qué? Porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. El sostenimiento de los que servían al templo en esa cuestión, también se tenían en cuenta sus familias. Si era casado, tenía esposa e hijos, entonces se sacaba una porción correspondiente y lo suficiente para que el sacerdote o el servidor del templo también sustentara a su esposa, a sus hijos. Este texto lo enseña. Pero curiosamente, es Pablo quien está sacando a relucir como ejemplo o como modelo, podríamos decir, a los que sirven en el templo para contrastarlos con los que sirven hoy día en la casa de Dios, en la iglesia, evangelistas, pastores y maestros. Y dicen los opositores de la ofrenda que un predicador o un pastor, los pastores que reciban salario, eso es mal visto, eso es injusto, sienten que eso es una injusticia. Dios no lo vio con injusticia, al contrario. Segunda de Crónicas 31:20, que nos dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Y observen cómo se expresa la escritura: y ejecutó no lo injusto, ni lo incorrecto, ni lo mal visto, sino según las escrituras, según Dios, según el Espíritu Santo, ejecutó lo bueno, recto y verdadero. ¿Delante de quién? Delante de Jehová su Dios. Así que es bueno, recto y verdadero que las iglesias recojan fondos y que de esos fondos se sustenten los evangelistas, pastores y maestros en las iglesias. Es bueno, recto y verdadero delante de Dios. Pablo está citando como ejemplo a los que trabajan en las cosas sagradas, 1 Corintios 9, para ilustrarnos a nosotros que asimismo los que predicamos el evangelio debemos ser sustentados. Observen el verso que sigue. Nehemías 13, del 10 al 14, antes de ir al verso que sigue. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. En la época de Nehemías, el pueblo se desjuició y no llevaba diezmos, no llevaba nada del sustento para la casa de Dios, para el templo. Y dice Nehemías que encontró eso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Cuando dice ahí, habían huido cada uno a su heredad, significa que dejaron de trabajar en la casa de Dios y se pusieron a trabajar en trabajos seculares. ¿Cómo vio Dios esto? Porque es que estos opositores de la ofrenda están reclamando que los que predicamos debemos ponernos a trabajar en trabajos seculares y al mismo tiempo predicar, porque es mal visto que vivamos del evangelio. Pero este texto muestra que cuando ellos, estos sacerdotes levitas, se fueron cada uno a huido a su heredad, es decir, a trabajar en sus asuntos, esto fue mal visto. Observen. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y observen, descuidar a los que trabajan en el templo, verso 10, equivalió a abandonar la casa de Dios. No preguntó por qué están abandonados los sacerdotes, preguntó fue por qué está la casa de Dios abandonada. Estos opositores de la ofrenda dominical en realidad lo que están haciendo es abandonando la casa de Dios cuando ponen bozal al buey que trilla.
Y los reuní, los puse en sus puestos, y todo Judá que tuvo que hacer, trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite, y los llevaron a los almacenes, porque era algo mal visto, tanto por Nehemías como por el mismo Dios, ¿no? Ahora, observen este texto que sigue, verso 14. Así también, de la misma manera, del mismo modo, tipo y figura, de la misma forma, así como los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirvan al altar del altar participan, así también, ¿y qué dice después? Ordenó, mandó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Es una orden de Dios. De la misma manera en que se venía haciendo en el Antiguo Testamento, se debe hacer ahora en el Nuevo Testamento. Es lo que dice ese verso, verso 14. Así también significa de la misma manera. Ordenó. Y se acuerdan de esa palabra ordenó. Ayer la estudiamos. Griego, diatazo. Es la misma que aparece en Primera de Corintios 16, verso 1. Diatazo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Es una ordenanza, es un mandamiento, y se le había dado a varias iglesias, las iglesias de Asia, en la región de Galacia. Y por último, mis hermanos, la otra obra que requiere recoger fondos monetarios para que la iglesia pueda llevar a cabo esa labor es el evangelismo. Mateo 28, del 19 al 20, el Señor ordena el evangelismo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué responden los opositores de la ofrenda? Dicen, ese mandamiento fue solo para los apóstoles, ese mandamiento no es para nosotros, porque ahí está hablando a los apóstoles. Y de hacer discípulos a todas las naciones es algo que solamente tenían que hacer los apóstoles, ¿sí? El verso que sigue dice lo siguiente, que cuando los apóstoles fueran y enseñaran a todas las naciones, hicieran discípulos y los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, luego tenían que hacer algo. Esos apóstoles tenían que enseñar a esos discípulos que guarden todas las cosas que os he mandado. Entre esas cosas, ¿no está eso? Ir a ser discípulos. O sea, el ciclo continúa. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que hacer obra de evangelismo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Si fuera solo para los apóstoles, el texto tendría que decir hasta el fin de sus vidas, pero dice hasta el fin del mundo, porque el mandamiento continuará ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pare de contar con esa argumentación. Mateo 28, del 19 al 20, la obra de evangelismo. Y claramente el Nuevo Testamento nos muestra que esa obra la tiene que llevar a cabo la iglesia. Se me cumplió el tiempo, pero les pido 5 minutos más, mis hermanos, para culminar la lección. Ya vamos a acabar. Efesios 3:10. Observen que a la iglesia se le manda a hacer obra de evangelismo. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios, su evangelio, tiene que ser dado a conocer por medio de la iglesia. La iglesia tiene que hacer esa obra. Observen primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, habla a las iglesias, a los cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, la iglesia, evidentemente aquí habla la iglesia, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué somos pueblo de Dios? ¿Para qué somos la iglesia? Pues bueno, ahí enseguida lo dice, para que anunciemos, para que prediquemos, para que hagamos obra de evangelismo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es o no es misión de la iglesia predicar el evangelio? Y bueno, para poderla llevar a cabo, se requieren recoger fondos. Observaciones para finalizar nuestra lección. La triple obra de la iglesia evidentemente requiere fondos monetarios para poderse llevar a cabo. La recolección de fondos por parte de la iglesia
Sin lugar a dudas es una obligación, ya que dicha obra reposa, o mejor, emerge de cosas que el Señor le ha mandado. La pregunta a resolver sería, ¿cómo? ¿Cómo debe la iglesia recoger tales fondos? Bueno, Primera de Corintios 16, del 1 al 2, se convierte en el patrón o modelo a seguir para la iglesia. Sí, leemos hasta el verso 3, leemos el verso 3 y allí es un caso circunstancial, se iba a llevar una ayuda a los santos de Jerusalén, pero ese texto se convierte en el patrón o modelo a seguir para la iglesia por todas las edades, para que ella cumpla su obra y con lo que el Señor le ha ordenado, que requieren fondos de dinero. ¿Cómo se sostuvo la iglesia al principio cuando se fundó en el día de Pentecostés? En Hechos capítulo 4 y 5 leemos que los discípulos pudientes vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles para que se repartiera según las necesidades habidas. Sin embargo, ojo, nota, observación, la Biblia no nos muestra que esa acción por parte de ellos haya sido el resultado de un mandamiento de Dios. Todas esas dádivas fueron actos voluntarios en Hechos capítulo 4 y capítulo 5. Pero Primera de Corintios 16 del 1 al 2 es un caso diferente, porque allí vemos una ordenanza, no solo a una, sino a varias iglesias. Y se nos muestra también que tales colectas tuvieron como propósito la benevolencia para los santos necesitados de Jerusalén. Sin lugar a dudas, ese caso se convierte ¿en qué? En el modelo bíblico a seguir para la iglesia, hacer lo mismo hoy día. Es un caso semejante a lo sucedido con la cena del Señor. Eso lo vimos ayer. De aquí comprendemos o inferimos que el reunirse los cristianos el día domingo es una práctica que se vuelve indispensable para los creyentes, tocando solamente el tenernos que reunir un domingo, ¿no? Por causa de la ordenanza de Jesús con relación a la cena. El reunirnos los domingos se vuelve no solo necesario, sino obligatorio, aunque no se nos manden las escrituras en tantas y cuantas palabras reunirnos el domingo. Esta práctica se torna igual que una ordenanza, se vuelve un mandato. ¿Por qué? Porque el propósito de la reunión dominical viene precedida por un mandamiento, a saber, el tomar la cena. El tomar la cena es una ordenanza directa. ¿Cuándo se toma? Hay un ejemplo aprobado, Hechos 27, lo hacían el primer día de la semana, un solo versículo, solamente los cristianos de Troas, pero es suficiente ese texto para hacernos ver que ese es el modelo o patrón a seguir por nosotros hoy día. Ese modelo patrón viene precedido por un mandamiento, así que el día se vuelve obligatorio, se vuelve mandato de Dios. Si esto lo podemos comprender y aceptar con la cena del Señor, cosa a lo cual los opositores de la ofrenda no se oponen con la cena, aunque el error doctrinal que ellos cometen aplicaría entonces a la cena. Si esto lo podemos comprender y aceptar con la cena del Señor, deberíamos de igual manera aceptarlo para la ofrenda o colecta dominical, pues el recoger dinero cada domingo claramente está sustentado por Primera de Corintios 16 del 1 al 2. Y además, la acción de recoger fondos es el resultado de varios mandamientos precedentes, triple obra de la iglesia. Mandamientos que el Señor ha dado a la iglesia con relación a la misión y obra que ella debe llevar a cabo en este mundo. ¿Cuál? Evangelizar, edificarse y hacer benevolencia. Observación final. ¿Se acuerdan que les dije al principio que algunos han dicho que ni siquiera la ofrenda del domingo era de dinero? ¿Han dicho eso? Pregunta final que vamos a resolver. ¿La colecta es de dinero o la ofrenda, como le decimos? En primer lugar, Primera de Corintios 16:1 no debe decir ofrenda. Nuestra versión Reina Valera de 1960 traduce ofrenda, pero esa palabra es sinónima de sacrificios y expiaciones de animales, así que no debería aparecer ahí.
sino que la traducción más exacta debe ser colecta. Esa debe ser la traducción correcta del término allá en 1 Corintios 16. Voy a citar nomás otra versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos, que la traduce así: con relación a la colecta para el pueblo de Dios, quiero que hagan lo mismo que les pedí a los hermanos de las iglesias de Galacia. Y así lo traducen muchas versiones de la Biblia. La Reina Valera es la que comete esa falla de traducir ofrenda ahí, pero en realidad la palabra es colecta. ¿Por qué, hermanos? Porque en griego esa palabra es logias, tal y como aparece en la pantalla. Si vamos a un diccionario del idioma bíblico, del griego bíblico, y buscamos qué significa ese término logias, dice primeramente una colecta, léxico de taller, y se refiere al dinero reunido para el alivio de los pobres. Así que las colectas, hermanos, eran de dinero, porque esa es la definición de la palabra logias, la que aparece en 1 Corintios 16, del 1 al 2. Estos opositores de la ofrenda en realidad lo que han demostrado es ignorancia de las escrituras y de la voluntad de Dios en lo que Él ha dispuesto para la obra y misión de su santa iglesia. Hemos llegado al final de nuestro estudio. ¿Es la ofrenda del domingo un mandamiento? Yo creo que cada uno ya sabe cuál es el veredicto que la Sagrada Escritura ha dado con relación a este asunto. Gracias por la atención que me prestaron mis hermanos y espero haber sido de provecho para ustedes con estas 2 lecciones acerca de la ofrenda. Que el Señor les bendiga.